Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Y hoy de una manera especial queremos reflexionar este versículo 8 que nos dice lo siguiente. Sucedió que el padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería. Pablo fue a verlo cuando le impuso las manos y lo curó. Ahí termina entonces este versículo. Recordemos, dentro de nuestro contexto histórico, también cultural y bíblico, porque siempre estamos dentro de un libro teológico. No nos olvidemos de esto, queridos hermanos. Supeaco y Zeina lleva peñan de Yara, oñe eñan de, pero siempre queriéndonos enseñar algo. O sea que cada versículo por algo yehaiguri, por algo te está contando esto. Aquí en este caso, en el versículo 8, nos cuenta que el padre de Publio estaba en cama con fiebre, y estaba también con disentería. Pablo fue a verlo orando, le impuso las manos y lo curó. Libro teológico, Theos Logos, es decir, el accionar de Dios en nuestra vida. La primera comunidad cristiana te hace entender que la gracia, la fuerza de Dios siempre actúa de alguna manera. Y bueno, allá ella misma, dice entonces, habla Pablo Oyapoa con el papá de Publio, que estaba allí en esta isla. Este episodio, queridos amigos, sucede siempre en la isla de Melita, decíamos nosotros, es decir, de Malta, en nuestro nombre actual, en este contexto del naufragio. Sabíamos que ya del capítulo, vamos a decir directamente, 27, era el viaje de Pablo hacia Roma. ¿Se acuerdan que en el versículo 21 del capítulo 27 nos contaba, ya llevábamos muchos días sin comer? Entonces Pablo se levantó en medio de ellos y dijo, compañeros, si me hubieran hecho caso de no zarpar de Creta, se hubiera evitado este daño y esta pérdida de la situación, ¿verdad? Del futuro, porque en ese momento todavía no estaban naufragando, sino que estaban a la deriva en el mar Mediterráneo. Y entonces aquí Pablo está en camino hacia Roma, estamos en el año 60-61, después de Cristo, se entiende, el Nuevo Testamento. Pablo es llevado como prisionero a Roma, prisionero del Imperio Romano en este caso, y él había apelado al César, y bueno, ya que de apelar al César es otro. Incluso en la presentación que él hizo frente a Agripa, al rey Agripa, su hermana Berenice también, Pablo prácticamente demostró que él era inocente.
El mismo rey, Agripa, decía, y bueno, cuando de coin me tenéis culpa, hasta Agripa casi dice que se convierte. Entonces veo cortar la discurso, bueno, listo, o le tereima, porque antes de Pámalo y Coagena. Pero, lastimosamente, ahí le dice justamente a Festo, ¿verdad? Le dice, bueno, lastimosamente, este hombre ya había apelado al César. Había apelado al César. Ese es en el capítulo 26, versículo 32, dice eso Agripa. Y Agripa dijo a Festo, este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César. Es decir, una vez que en Delare apela al César, upevereñe ñapentima, arejo mantemaramos, arejo apela, al César de duda lleva. Y entonces, cuando estamos ya en este capítulo 27, estamos del viaje de Pablo hacia Roma. Y aquí es que sucede este naufragio. La isla en cuestión es habitada por pueblos de origen fenicio-púnico, dijimos, y mezclan también creencias locales con influencias romanas y helénicas. Esta es un poco la situación histórico-crítica que nosotros estamos haciendo. Ahora, este personaje Publio, decíamos que era el principal de la isla. Guajina la Ogayara sería como el intendente, ¿verdad? Principal de la isla, y por eso te habla del protos, título oficial que le daban los romanos al gobernador local. Mábala gobernágina bebé allá. Mábala tendotágina bebé. Y entonces demuestra este nivel de importancia, queridos amigos, de la visita diplomática entonces que está haciendo Pablo, porque también se habla de generosidad. En el versículo 2 nos decía directamente que los habitantes de ahí nos brindaron una asistencia extraordinaria. Encendieron una fogata y nos acogieron a todos debido a la lluvia que caía y al frío que hacía. Bueno, todo eso nosotros decíamos que detrás también el autor sagrado nos quiere demostrar que esta es una de las categorías esenciales y fundamentales de la vida cristiana también. Entonces ya que esto es lo esencial. Ya digo cristianos haya entonces ya esa cuaramba evalanyandera pisalo y contene. Hamoto para ya piara ñande. Diga tú con la pesa ya digo al revés muchas veces, en vez de ser verdaderamente hospitalario, ayudar a la gente, lo hacemos pero de una manera muy chami. Nosotros no pensamos en una promoción del hombre o una promoción humana, verdadera, para salir adelante. El añandé, ya entendé solidaridad muchas veces, asistencialismo. Upea la ñandé muchas veces ya entendé, asistencialismo. Ya me he venido de la pizza, tengo 1 kilo de galleta, ya me he 2 litros de cambu, a pesa. Pegaron a este día con el open de mare allí. Pero nosotros entonces damos simplemente el pescado y no ayudamos, no enseñamos a pescar. Porque ¿saben qué? Porque si yo te enseño a pescar, por una parte, tengo que dedicar mi tiempo para vos. Segundo, tengo que dejar de robar. Porque en síntesis, si yo estoy robando, no le estoy dando la oportunidad. No le estoy dando lo que esa persona necesita para caminar solo, sino que está dependiendo de mi asistencialismo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ñande Yara Ñe presenta
presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán...
Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yarañe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 28, que es el último de Hechos de los Apóstoles, con el versículo 9. Esto se supo y todos los demás en la isla que estaban enfermos vinieron a él y Pablo los curó. Ahora, la primera enseñanza muy importante, queridos hermanos, para nosotros y que tenemos que entender es el hecho de que aquí en la figura de Pablo, o mejor dicho, en la curación que Pablo está haciendo a todos los demás, vemos el signo de la presencia de Dios. Signo de la presencia de Dios. Y ya hemos leído en otras oportunidades, ¿se acuerdan cuando Pablo comienza a curar, le levanta a ese que no podía caminar, enseguida vienen y dicen, este es Apolo, este es el Dios, o una como para ofrecerle sacrificio a Dios que ha descendido de los cielos, y ese iba allá de Pablo. Y entonces Pablo, sin embargo, le dice, no, no hay ningún Dios, intercesor. Pero esto significa que la presencia de Dios está en medio del pueblo, pero a través de nosotros. Yandela Yabaruta es ese signo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces, queridos amigos, las sanaciones son manifestaciones visibles del poder de Dios. Peñan de Yaraúa lleva, Yande Pertingón, Yande Mopuá, nos cura.
Y así, queridos amigos, se confirma también que la sanación de Dios llega hasta los confines del mundo. O sea, andas ebe ñande droga mi vende, andas ebe ñande secta mi vende, ñande grupo mi vende. No, la sanación es siempre católica. El catholicus quiere decir universal. El ser católico quiere decir que somos capaces de acercarnos, queridos amigos, y esto es muy importante porque dentro también de la Iglesia Católica muchas veces hay grupos muy cerrados, y entonces no son capaces de escuchar lo que el Señor nos dice. Yo no vine para los sanos. El médico no viene para el que está sano, sino para el que está enfermo. Y desde ese le va a dar el remedio. Y ahí entonces vamos a proponer. Algunos quieren que los únicos que vengan al grupo sean los que ya están sanos. Los sanos no necesitan de médicos, Jesús. El Papa Francisco era pero era un jesuita de primera categoría, ¿verdad? Porque era muy práctico, ¿verdad? Con una capacidad de reflexión. A todas esas preguntas y esas entrevistas, la respuesta que da el Papa Francisco, impresionante, ¿verdad? Una capacidad. Entonces, él pone en práctica y dice, ¿saben qué? El Señor no viene aquí para los sanos, viene para los enfermos. Así es que ya vamos a recibirle, somos católicos, es decir, recibir. Hoy con el grupo de recibir, no debe tener pecador ni ellos, a ver, no debe tener pecador. ¿Y quién pico no es pecador? ¿Se acuerdan esa vez que le hicieron la entrevista? Ese era en uno de los vuelos, ¿verdad? De su viaje. Le preguntó así sobre el Viernes Santo, ¿verdad? Y le dijo, ¿se puede comer o no se puede comer carne? O por ejemplo la papa, ¿ve? Y él le dice, bueno, yo en una oportunidad se me fui a una villa miseria ahí en Buenos Aires visitando. Y un señor preparó ese Viernes Santo, preparó chorizo y un asadito ese Viernes Santo, un asadito, el asado argentino. Y bueno, yo en mi recorrida llegué ahí y me ofreció, dice. Por lo tanto, yo vi la periodista y dice, ¿y usted comió? Y yo, sí, claro que comí, porque me ofreció ese señor, dice, que él se ve antes que, no sé, o no sabía, o no sé qué cosa, dice, yo no puedo, no entré en eso, ¿verdad? Pero yo comí, dice. Pero eso es pecado, eso no se puede, según lo que dice la iglesia, eso es la periodista. Y sí, dice, es pecado, dice, pero ¿quién dice que yo no tenga pecado? O sea, ¿quién dice que yo no soy un pecador también? O sea, una salida espectacular como para decir, soy pecador ahí, ¿entendiste? Entonces, bueno, y pequé ahí, entonces aún la soy. Pero evidentemente que con esa salida, él te está enseñando algo mucho más, ¿verdad? Que tampoco podemos quedarnos simplemente en elementos, ¿verdad? Que uno puede pasar por encima ante ciertas situaciones, ¿verdad? Eso no es lo esencial y lo fundamental. Porque de catunde huila so o lleva, de huila so, pero ne mondá, re yapu, ne infiel, re moila ne po baby, re yapo pea, re yapo amo de sobrefactura, ella posea, lleva. No, yo no como carne el Viernes Santo, ¿entendiste? Pero vos sos verdaderamente un pecador mucho peor de ese que come carne. Ella como a él se no le está ofendiendo a nadie. Como ella ya tiene TikTok, ya por la brinda ya puede ver la inauguración. Todo vestido ya, la sidra o no sé qué era, ahí para brindar. Entonces, ya pues, ahí, el que bebe se emborracha, el que se emborracha tiene sueño, el que tiene sueño duerme, el que duerme no peca, y entonces, ¡viva! Entonces yo pues llegué, esta inauguración. Oye, pues chistoso ahí, ¿verdad? Bueno, yo no le estoy diciendo, querido hermano, que todos tenemos que, ya yo pude ver, no. Pero le estoy diciendo que aquí hay un signo de la presencia de Dios que nos pide algo mucho más grande. Oye, ñandeña, mañana, ya esa. Dios es el que nos cura, pero nos cura de una manera integral. Claro que después uno va a entender y va a decir, había sido, yo tengo que dejar de ser borracho,
porque le estoy destruyendo a mi familia, a mi señora, a mis hijos, a la sociedad, ¿entienden? A peatos en derecha, cuando preñe convertirire, peñan de yara o majerire, en tu psique, en tu capacidad de reflexión y de darte cuenta. Mientras anden de yella, cuay, ne cambiamos, ay nunca. Ni güey pereye y tirano, ne cambiamos, ay. ¿Por qué? Y porque no hay un deseo, no hay un entendimiento y una fuerza, ¿verdad?, de voluntad para cambiar. Así que, queridos hermanos, recordemos que estas curaciones son signos de la presencia de Dios. Y después nosotros insistimos mucho en la cuestión de iglesia en salida. Pablo, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo iglesia en salida. Es decir, Pablo, aunque prisionero, él está prisionero aquí. Se naufragan, se va a la isla. Aquí están todos los prisioneros. Él es un prisionero en ese momento, pero se convierte en un misionero, instrumento de Dios. Misión, tengo una misión. Y entonces está mostrando que la iglesia de por sí actúa mucho más allá de sus propios límites, no le interesa dónde esté. La comunidad, la iglesia siempre mira el bien de la gente, del pueblo, iglesia en salida. Después, queridos amigos, aquí hay también, en el sentido teológico, una antropología, ¿verdad?, de la salud. Y nos preocupamos porque él se preocupa y dice, movio en la anderúa, ya visitar yo enseguida. Y entonces es una antropología del hombre integral, vamos enseguida, porque este Señor necesita nuestra presencia. Porque otra cosa, ¿se acuerdan que Jesús al siervo, sirviente de este centurión, le dijo, tu siervo está curado? Y entonces después cuando él vuelve, le digo, ¿a qué hora sucedió? Entonces, queridos amigos, aquí, sin embargo, estamos viendo otro elemento. Vemos el elemento de la presencia, Coave, yaja, que vea el signo. Sin embargo, el otro, también Jesús que cura, pero desde lejos. ¿Pero por qué? Y porque justamente quiere decir, queridos hermanos, que en la medida en que nosotros, porque aquí entonces la fe es del centurión, creo verdaderamente que esta propuesta es la que va a sanar. O sea que aquí la conversión en realidad es para el centurión, no es lo tanto para su sirviente. ¿Qué hora? A ver, Jeremías le dice a los soldados que vienen a avisarle. Entonces se curó ya el siervo y dijo, ¿qué hora? Y justo fue la hora en que Jesús le dijo, bueno, tu fe será centurión. Caliente. Vete tranquilo porque tu siervo ya está curado. Qué interesante, ¿verdad? O sea que aquí hay una fe y hay una confianza total, ¿verdad? La intervención de Dios que se da, queridos amigos. Y esto es lo que nosotros decimos cuando rezamos a los santos, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque es esa fe y esa confianza que nosotros tenemos en personas como nosotros, que vivieron antes que nosotros, pero que vivieron en la fe. Estas son personas que vivieron la fe. Y ahora para nosotros, ¿qué son? Son modelos simplemente. El que obra el milagro siempre va a ser Dios. ¿El santo qué es? El santo es el Kadosh, quiere decir, imitó, vivió lo que el Señor justamente nos propuso, ¿verdad? Como testimonio. El otro elemento es el de ser testimonio, entonces, como son los santos, ¿verdad? Hoy se acañan con su propia vida, que este es el único camino para que nosotros podamos salvarnos. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia. Y por entereico a Yema. Esto se supo, más allá de los límites. Todos los demás de la isla que estaban enfermos vinieron junto a Pablo. Testimonio. Y él entonces los curó. Curación integral, curación de Dios, a través de los intercesores que somos nosotros los cristianos. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.